Abuso verdadero. Misioneros estadounidenses revelan torturas chocantes de hace una década. En un remoto pueblo de África, detrás de los colores vibrantes de sus mercados y el brillo de las sonrisas infantiles, acechaba un horror inimaginable. Las misioneras estadounidenses, lideradas por la apasionada Sara, llegaron con esperanza en sus corazones, dispuestas a sanar las heridas dejadas por un conflicto civil que había desgarrado la comunidad. Pero lo que comenzó como un noble propósito se transformó en un oscuro laberinto de secretos y traumas. Sara recordaba su infancia, un accidente que la dejó marcada para siempre, un eco de dolor que pulsaba en su mente. A medida que se adentraba en su nueva misión, las pesadillas regresaban, y con ellas la necesidad de comprender la verdad. Sus compañeras, llenas de fervor religioso, compartían historias de milagros y salvación, pero algo en sus miradas delataba un secreto más profundo. Miradas que evitaban el contacto, risas nerviosas que se disipaban demasiado rápido. ¿Qué escondían? La atmósfera en el pueblo estaba tensa. En cada esquina, susurros de traición y dolor flotaban sobre el aire caliente. Una noche, cuando las estrellas llenaban el cielo, un desconocido apareció de la nada. Su rostro estaba marcado por el sufrimiento. Sus ojos reflejaban el horror que había presenciado. «Vine a advertirles», decía con voz temblorosa. «Lo que hacen, lo que hicieron, no es salvación». Cada palabra caía como un peso sobre los presentes. El miedo se hizo palpable. Los murmullos comenzaron entre las misioneras. Algunas se mantenían firmes, rechazando la incomodidad, mientras otras ocultaban sus rostros tras sus manos. El corazón de Sara se aceleraba. ¿Se atreverían a encubrir tales atrocidades? Podía sentir la tensión creciendo, como una presión en su pecho, un nudo en su garganta. Recordó las risas de los niños, sus sueños, lo que podría perderse si decidía quedarse callada. El testigo reveló detalles escalofriantes sobre las torturas infligidas en nombre de la fe. Creyeron que era un sacrificio, pero no era más que una locura, insistía, mientras las lágrimas caían de sus ojos. Sara se preguntó, ¿era posible que sus compañeras estuvieran involucradas en algo tan horrible? El ligero aroma de la tierra recién mojada mezclado con su angustia la envolvió, y la indecisión la atormentaba. ¿Debería continuar con la misión para ayudar a la comunidad o arriesgarlo todo para exponer la verdad? Mientras las sombras se alargaban y caía la noche, la lucha interna de Sara se intensificaba. Las revelaciones amenazaban con destruir, no solo la misión, sino la vida de todos los involucrados. En medio de esa oscuridad, se sentía atrapada entre su deseo de ayudar y el terror de lo que podría descubrir. ¿Estaba lista para abrir la puerta a un pasado que nunca soñó que existiera? Con cada timbre del corazón, la verdad se acercaba, y mientras la tensión subía, un grito resonó en la distancia, un eco agudo de desespero que heló la sangre de todos. «Ei, antes de continuarmos con essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sara sentia que seu coração latia com força, como um tambor que marcava o início de uma tormenta. El grito e la distância ressonavam em sua mente,
un eco que prometía revelar secretos enterrados bajo la tierra seca. Todos los ojos en la noche parecían fijarse en ella, como si esperaran que dijera algo, que quebrara el silencio tenso que se había apoderado de la reunión. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué verdad era más dolorosa que la que acababa de escuchar? El desconocido, quien parecía un fantasma de pesadilla, continuó hablando. No son los salvadores. ¿Qué suponen ser? Están jugando con el destino de esta comunidad. Una oleada de sudor frío recorrió la espalda de Sara. Las misioneras, entre murmullos ansiosos, comenzaron a intercambiar miradas incómodas. ¿Qué hacían? ¿Acaso todo lo que hacían en nombre de la fe había sido en vano? Y entonces, de la nada, el cielo se partió con un estallido. Un rayo cruzó la noche, iluminando el pueblo por un segundo. Fue como si todo el horror oculto se revelara en ese instante. Este fulgor reveló una figura en la sombra, una misionera conocida por todos, Beatriz, que salió de la oscuridad con una mirada sombría. «¡Basta!», gritó, su voz resonando como un trueno. «No podemos seguir así. Ya no más». Los murmullos cesaron. Todos giraron sus rostros hacia ella, en un silencio expectante. Sara sintió que su mundo se partía en dos. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, ahora pendía de un hilo. Beatriz continuó, su voz temblando. «Lo que enfrentamos aquí no es solo el sufrimiento de los demás. Hay algo más, algo que hemos ocultado». Las palabras de Beatriz fueron como un golpe. Se acercó a Sara, los ojos llenos de dolor. «Sara, tú tienes que saberlo. La misión, nuestras acciones, han estado guiadas por algo oscuro. Hemos sido manipuladas. Como marionetas en un juego que no entendemos». El dilema de Sara se profundizó. Sus compañeras, su comunidad, ¿qué secretos llevaban dentro? «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, con la voz temblorosa. El aire era pesado, cargado de secretos. Beatriz respiró hondo, como si estuviera luchando contra una ola de tormenta. «No solo se trata de ayudar, se trata de poder. Y algunos se han beneficiado de nuestro sufrimiento y el de esta gente». Sara sintió una punzada en el estómago. Las palabras de Beatriz se asentaron allí como una roca. Mientras tanto, la multitud empezaba a murmurar, tratando de entender la gravedad de lo que estaban escuchando. Algunos han hecho pactos, creían que esto era un sacrificio necesario. «Pero esto no es salvación», gritó Beatriz, su voz resonando como un eco de advertencia. De repente, todo se tornó caótico. El desconocido que había alertado a las misioneras se acercó aún más, gritando palabras que parecían sacadas de una historia de terror. «No son las únicas. Hay otros entre ustedes, ocultos entre las sombras. Se han vuelto lo que juraron combatir». Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este giro inesperado, tan brutal y desgarrador, la dejó sin aliento. Miró a sus compañeras. ¿Cuántas de ellas eran víctimas y cuántas eran cómplices? Un grito desgarrado atravesó la noche, un llamado de auxilio que caló hondo, cruzando la barrera de lo que creía seguro. Las estrellas parecían esconderse detrás de las nubes, como si la noche misma se avergonzara de lo que sucedía. Sara sabía que lo que había comenzado como una misión de salvación ahora se convertía en un campo de batalla moral. Y con aquel grito resonando en el aire, la verdad, como un monstruo despiadado, emergía de las sombras. ¿Qué haría Sara con esto? ¿Podría buscar la verdad sin hundirse en el abismo de la culpa y el miedo? La noche apenas comenzaba. Sara sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el inicio de una tormenta. El grito en la distancia resonaba en su mente, un eco que prometía revelar secretos enterrados bajo la tierra seca. Todos los ojos en la noche parecían fijarse en ella,
como si esperaran que dijera algo, que quebrara el silencio tenso que se había apoderado de la reunión. Pero ¿qué podía decir? ¿Qué verdad era más dolorosa que la que acababa de escuchar? El desconocido, quien parecía un fantasma de pesadilla, continuó hablando. No son los salvadores que suponen ser. Están jugando con el destino de esta comunidad. Una oleada de sudor frío recorrió la espalda de Sara. Las misioneras, entre murmullos ansiosos, comenzaron a intercambiar miradas incómodas. ¿Qué hacían? ¿Acaso todo lo que hacían en nombre de la fe había sido en vano? Y entonces, de la nada, el cielo se partió. Con un estallido, un rayo cruzó la noche, iluminando el pueblo por un segundo. Fue como si todo el horror oculto se revelara en ese instante. Este fulgor reveló una figura en la sombra, una misionera conocida por todos, Beatriz, que salió de la oscuridad con una mirada sombría. «¡Basta!», gritó, su voz resonando como un trueno. «No podemos seguir así. Ya no más». Los murmullos cesaron. Todos giraron sus rostros hacia ella, en un silencio expectante. Sara sintió que su mundo se partía en dos. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, ahora pendía de un hilo. Beatriz continuó, su voz temblando. «Lo que enfrentamos aquí no es solo el sufrimiento de los demás. Hay algo más, algo que hemos ocultado». Las palabras de Beatriz fueron como un golpe. Se acercó a Sara, los ojos llenos de dolor. «Sara, tú tienes que saberlo. La misión, nuestras acciones, han estado guiadas por algo oscuro. Hemos sido manipuladas como marionetas en un juego que no entendemos». El dilema de Sara se profundizó. Sus compañeras, su comunidad, ¿qué secretos llevaban dentro? «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, con la voz temblorosa. El aire era pesado, cargado de secretos. Beatriz respiró hondo, como si estuviera luchando contra una ola de tormenta. «No solo se trata de ayudar, se trata de poder. Y algunos se han beneficiado de nuestro sufrimiento y el de esta gente». Sara sintió una punzada en el estómago. Las palabras de Beatriz se asentaron allí, como una roca. Mientras tanto, la multitud empezaba a murmurar, tratando de entender la gravedad de lo que estaban escuchando. Algunos han hecho pactos, creían que esto era un sacrificio necesario. «Pero esto no es salvación», gritó Beatriz, su voz resonando como un eco de advertencia. De repente, todo se tornó caótico. El desconocido que había alertado a las misioneras se acercó aún más, gritando palabras que parecían sacadas de una historia de terror. «No son las únicas. Hay otros entre ustedes, ocultos entre las sombras. Se han vuelto lo que juraron combatir». Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este giro inesperado, tan brutal y desgarrador, la dejó sin aliento. Miró a sus compañeras. ¿Cuántas de ellas eran víctimas y cuántas eran cómplices? Entonces, antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, el aire se llenó de un grito desgarrador. «Les dijo», clamó una figura familiar. Era Ana, otra misionera, con sus ojos desorbitados y su rostro ensangrentado. «Fui yo quien les trajo aquí. Yo inicié todo esto». Cada palabra de Ana era un puñetazo en el estómago. El silencio se inundó de murmullos ansiosos y caras de horror. «¿Por qué, Ana?», preguntó Sara, su voz temblando. «¿Por qué lo hiciste?». El rostro de Ana se transformó. No había remordimiento, solo una locura palpable. «Para salvarnos. No entendían. Esto es lo que es necesario para obtener el poder». Su desvarío se reflejaba en las miradas aterrorizadas del resto. La atmósfera se volvía cada vez más densa y la realidad comenzaba a desmoronarse. Sara, temblando, miró a Beatriz, quien sostenía su mirada. Ambas sabían que el destino de la misión y de la comunidad
estaba colgando de un hilo delgado. ¿Qué? ¿Estamos dentro del juego de Ana?, pensó mientras su mente corría. Las estrellas se ocultaron entre nubes furiosas, como si el universo mismo se sintiera atónito ante la traición revelada. Podía ser que todo lo que habían encontrado al llegar a este lugar, la esperanza, la fe, ahora se convirtiera en un abismo aterrador de manipulación. El grito de Ana resonaba en su interior, y Sara supo que la batalla no solo era por las almas del pueblo, sino por las suyas mismas. La noche se tornaba aún más oscura, y Sara, atrapada entre las sombras y la verdad, se sintió al borde del abismo. ¿Podía confiar en alguien aquí? ¿Era la fe una ilusión? La tormenta de preguntas la abrumaba, mientras un nuevo grito desgarrador se alzaba en la distancia, llamando por ayuda. ¿Era el consuelo o la condenación que se acercaba? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y ya no sabía si estaba lista para enfrentarla. Sara sentía que su corazón latía con fuerza, como un tambor que marcaba el inicio de una tormenta. El grito en la distancia resonaba en su mente, un eco que prometía revelar secretos enterrados bajo la tierra seca. Todos los ojos en la noche parecían fijarse en ella, como si esperaran que dijera algo, que quebrara el silencio tenso que se había apoderado de la reunión. Pero, ¿qué podía decir? ¿Qué verdad era más dolorosa que la que acababa de escuchar? El desconocido, quien parecía un fantasma de pesadilla, continuó hablando. No son los salvadores que suponen ser, están jugando con el destino de esta comunidad. Una oleada de sudor frío recorrió la espalda de Sara. Las misioneras, entre murmullos ansiosos, comenzaron a intercambiar miradas incómodas. ¿Qué hacían? ¿Acaso todo lo que hacían en nombre de la fe había sido en vano? Y entonces, de la nada, el cielo se partió con un estallido, un rayo cruzó la noche, iluminando el pueblo por un segundo. Fue como si todo el horror oculto se revelara en ese instante. Este fulgor reveló una figura en la sombra, una misionera conocida por todos, Beatriz, que salió de la oscuridad con una mirada sombría. «Basta», gritó, su voz resonando como un trueno. «No podemos seguir así. Ya no más». Los murmullos cesaron. Todos giraron sus rostros hacia ella, en un silencio expectante. Sara sintió que su mundo se partía en dos. Todo lo que había creído, todo en lo que había confiado, ahora pendía de un hilo. Beatriz continuó, su voz temblando. «Lo que enfrentamos aquí no es solo el sufrimiento de los demás. Hay algo más, algo que hemos ocultado». Las palabras de Beatriz fueron como un golpe. Se acercó a Sara, los ojos llenos de dolor. «Sara, tú tienes que saberlo. La misión, nuestras acciones, han estado guiadas por algo oscuro. Hemos sido manipuladas, como marionetas en un juego que no entendemos». El dilema de Sara se profundizó. Sus compañeras, su comunidad. ¿Qué secretos llevaban dentro? «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, con la voz temblorosa. El aire era pesado, cargado de secretos. Beatriz respiró hondo, como si estuviera luchando contra una ola de tormenta. «No solo se trata de ayudar, se trata de poder, y algunos se han beneficiado de nuestro sufrimiento y el de esta gente». Sara sintió una punzada en el estómago. Las palabras de Beatriz se asentaron allí, como una roca. Mientras tanto, la multitud empezaba a murmurar, tratando de entender la gravedad de lo que estaban escuchando. Algunos han hecho pactos, creían que esto era un sacrificio necesario. «Pero esto no es salvación», gritó Beatriz, su voz resonando como un eco de advertencia. De repente, todo se tornó caótico. El desconocido que había alertado a las misioneras se acercó aún más,
gritando palabras que parecían sacadas de una historia de terror. No son las únicas. Hay otros entre ustedes, ocultos entre las sombras. Se han vuelto lo que juraron combatir. Sara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Este giro inesperado, tan brutal y desgarrador, la dejó sin aliento. Miró a sus compañeras. ¿Cuántas de ellas eran víctimas y cuántas eran cómplices? Entonces, antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, el aire se llenó de un grito desgarrador. «Les dijo», clamó una figura familiar. Era Ana, otra misionera, con sus ojos desorbitados y su rostro ensangrentado. «Fui yo quien les trajo aquí. Yo inicié todo esto». Cada palabra de Ana era un puñetazo en el estómago. El silencio se inundó de murmullos ansiosos y caras de horror. «¿Por qué, Ana?», preguntó Sara, su voz temblando. «¿Por qué lo hiciste?». El rostro de Ana se transformó. No había remordimiento, solo una locura palpable. «Para salvarnos», no entendían. «Esto es lo que es necesario para obtener el poder». Su desvarío se reflejaba en las miradas aterrorizadas del resto. La atmósfera se volvía cada vez más densa y la realidad comenzaba a desmoronarse. Sara, temblando, miró a Beatriz, quien sostenía su mirada. Ambas sabían que el destino de la misión y de la comunidad estaba colgando de un hilo delgado. «¿Qué? ¿Estamos dentro del juego de Ana?», pensó mientras su mente corría. Las estrellas se ocultaron entre nubes furiosas, como si el universo mismo se sintiera atónito ante la traición revelada. Podía ser que todo lo que habían encontrado al llegar a este lugar, la esperanza, la fe, ahora se convirtiera en un abismo aterrador de manipulación. El grito de Ana resonaba en su interior, y Sara supo que la batalla no solo era por las almas del pueblo, sino por las suyas mismas. La noche se tornaba aún más oscura, y Sara, atrapada entre las sombras y la verdad, se sintió al borde del abismo. ¿Podía confiar en alguien aquí? ¿Era la fe una ilusión? La tormenta de preguntas la abrumaba, mientras un nuevo grito, desgarrador, se alzaba en la distancia, llamando por ayuda. ¿Era el consuelo o la condenación que se acercaba? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, y ya no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Justo cuando una ráfaga de viento barría el caos, otro estruendo resonó, esta vez más cercano. Un grupo de hombres apareció en el horizonte, sus rostros ocultos tras capuchas. Eran figuras imponentes, armados, con miradas feroces. Sara sintió una punzada de pánico. «Protéjanla», ordenó uno de ellos, señalando a Ana. «Ella es la elegida». La revelación impactó como un relámpago en la mente de todos. La revelación de que Ana, aquella que parecía perder la razón, tenía un papel central que ignoraban. ¿Elegida para qué? Sara se tambaleó, contemplando el cambio repentino en la narrativa. Las misioneras comenzaron a girar hacia Ana, sus miradas llenas de confusión y miedo. Todo lo que habían creído hasta entonces se desmoronaba ante sus ojos. ¿Cómo podría haber sido posible tal complicidad en una misión de salvación? Pero el caos apenas comenzaba. «Vamos, es hora de revelar la verdad», dijo uno de los hombres, mientras tomaba el brazo de Ana, llevándola hacia la oscuridad. Sara sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Qué destino aguardaba a su compañera? Y más importante aún, ¿cuál sería el destino de todos ellos? La noche cercana se llenaba de preguntas sin respuestas, mientras una nueva sombra se cernía sobre su misión, dejando a Sara en un estado de horror y expectativa. Justo cuando una ráfaga de viento barría o caos, otro estrondo estrondó, de esta vez más próximo. Um grupo de homens surgiu no horizonte, seus rostos ocultos por capuzes. Eles eram figuras imponentes, armados, com olhares ferozes.
Sara sentiu uma onda de pânico. Protejam-na! Gritou um deles, apontando para Ana. Ela é a escolhida. A revelação chocou a todos, como um raio atingindo a terra. A ideia de que Ana, que parecia estar perdendo a razão, tinha um papel central que desconheciam, era devastadora. Escolhida para quê? Pensou Sara, as perguntas erguendo-se em sua mente como uma maré. Ana foi puxada para a escuridão, e o grupo de homens a cercou. O coração de Sara disparou. As missionárias, antes unidas em propósito, agora pareciam atordoadas, inquietas. Beatriz e as outras apenas lançavam olhares confusos para Ana, como se tentassem entender a gravidade da declaração. Se não entendemos o que está acontecendo, estamos perdidos, sussurrou uma das missionárias. Quebrando o silêncio cortante, Sara podia sentir o peso das palavras, a tensão na atmosfera. Elegida, poder. A cada segundo, a realidade se tornava mais caótica. Um dos homens começou a falar, sua voz profunda impregnando o ar. Ana, você sabe o que precisa fazer. A missão não é sobre cura, mas controle. Você tem que decidir do que é capaz e do que está disposta a sacrificar. Sara observou Ana. Seus olhos brilhavam com um frenesi que a deixava ainda mais temerosa. A mulher que conhecia, sempre tão doce, agora parecia envolta em uma tempestade interna. Antes que pudesse processar isso, um lamento agudo ecoou na distância. Um grito de dor que atravessou o ar tímido da noite. A multidão ficou em silêncio absoluto, o som do desespero ressoando como um chamado à ação. Vamos! Gritou um dos homens e uma fúria surgiu no ar. Não temos tempo a perder. Eles começaram a se mover, levando Ana com força, e aquele comando ressonou na mente de Sara. Cada passo que davam em direção à escuridão era um passo mais distante do que haviam lutado para construir. Mas então, no auge da confusão, uma figura se destacou entre eles. Era Marta, uma missionária que sempre parecia estar à sombra, nunca se destacando. Agora ela gritou, parem! Tudo isso é um erro! O grito da mulher, um jorro de emoções contidas, calou a multidão. Todos voltaram os olhos para ela. Seu corpo tremia, mas ela estava resoluta. Este poder que vocês buscam não é nosso. É uma maldição. Sara sentiu que o chão sob seus pés escorregava à medida que a revelação de Marta brotava. Ela sempre soube que havia algo estranho em suas ações. Algo oculto. Marta, o que você quer dizer? Perguntou Sara, esperançosamente, enquanto a tensão se acumulava. Temo o que nos foi prometido. Há segredos que estão escondidos. Um pacto feito em sangue que não podemos romper. As palavras de Marta flutuaram no ar como um eco pesadíssimo. Antes que alguém pudesse responder, um outro grito cortou a noite. Não, não é assim que acaba. E então, um brilho intenso emergiu de entre as sombras. Como um relâmpago, iluminou tudo. O grupo de homens hesitou. A luz revelou um globo brilhante nas mãos de Ana, pulsando como um coração. Vocês não entendem, ela gritou, seus olhos ardendo com uma intensidade desconhecida. Eu não sou apenas a escolhida, eu sou a chave. A multidão estremeceu. As revelações estavam repletas de inquietações. O que isso significava? E o que aconteceu com todas as promessas de fé que os trouxeram até ali? Cada rosto refletia confusão e terror. Precisamos entender nossa escolha, gritou Beatriz, olhando para Sara, implorando por clareza em meio a uma torrente de dúvidas subjacentes. Sara, com o coração disparado, percebeu que estava prestes a entrar em um mundo desconhecido, uma estrada cheia de perigos e revelações. A luz de Ana iluminava o campo de batalha moral que agora transcorria diante deles. No centro, o grito de desespero ganhava força. Uma pergunta pairava no ar.
un peso inmenso. Viento barría el caos. Otro estruendo resonó, esta vez más cercano. Un grupo de hombres apareció en el horizonte, sus rostros ocultos bajo capuchas. Eran figuras imponentes, armados, con miradas intensas. Sara sintió una punzada de pánico. «¡Protéjanla!», gritó uno de ellos, apuntando a Ana. «Ella es la elegida». La revelación impactó como un rayo en la mente de todos. La idea de que Ana, quien parecía estar perdiendo la razón, tenía un papel central que ignoraban, llenó la escena de tensión. ¿Elegida para qué?, pensó Sara, mientras su mente se llenaba de preguntas. Ana fue arrastrada hacia la oscuridad. El grupo de hombres la rodeó. El corazón de Sara latía desbocado. Las misioneras, que antes se mostraban unidas, estaban ahora desconcertadas. Beatriz y las demás intercambiaron miradas confusas, intentando procesar lo que acababan de oír. «Si no entendemos lo que está pasando, estamos perdidos», susurró una de las misioneras, rompiendo el silencio tenso. Sara sintió el peso de las palabras. Elegida, poder. La realidad se tornaba más caótica con cada segundo. Cada rostro reflejaba una mezcla de terror y asombro. Uno de los hombres comenzó a hablar. Su voz resonaba con autoridad. «Ana, sabes lo que debes hacer. Esta misión no se trata solo de curar, sino de ejercer control. Debes decidir qué estás dispuesta a sacrificar». Sara observaba a Ana. Sus ojos destilaban una intensidad inquietante que la aterraba. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un lamento desgarrador atravesó la noche. Un grito de dolor que retumbó en el aire. La multitud quedó en un silencio expectante. El eco de la desesperación reverberaba entre ellos. «¡Rápido!», gritó uno de los hombres. «No hay tiempo que perder». Comenzaron a moverse, llevándose a Ana con una fuerza inquietante. Cada paso hacia la oscuridad parecía alejarlos de todo lo que habían luchado para construir. De repente, una figura inesperada emergió entre ellos. Era Marta, una misionera que siempre se había mantenido al margen. «¡Deténganse! ¡Esto es un error!», gritó, su cuerpo temblando, pero su voz resonaba con firmeza. El grito de Marta cortó el aire, llenando la atmósfera de confusión. Todos giraron la vista hacia ella, mientras su mirada llena de determinación hacía eco de la verdad que todos necesitaban oír. «El poder que buscan no es nuestro, es una maldición». Las palabras de Marta cayeron como una bomba. Sara, abrumada, miró a Beatriz, quien compartía su expresión de incredulidad. «Marta, ¿qué quieres decir?», preguntó, dispuesta a descubrir lo que realmente estaba en juego. La ansiedad hizo que el aire fuera denso. El tiempo pareció detenerse. «Estamos enredados en algo mucho más grande, algo que no podemos controlar. Este pacto fue hecho sin nuestro consentimiento. Hemos sido engañadas». Su voz temblaba, pero su mensaje era claro. Las miradas estaban fijas en ella, cada misionera sintiendo un torbellino de emociones. Justo cuando una ráfaga de pánico comenzó a desatarse entre las misioneras, otro grito resonó en la distancia. «No, esto no puede terminar así». En ese instante brilló un fulgor intenso que emergió de Ana, quien sostenía algo entre sus manos, un objeto radiante que parecía pulsar. Era un orbe, vibrante, que iluminaba su rostro con una luz sobrenatural. «No entiendo. Soy la clave», gritó Ana, sus ojos ardiendo con una mezcla de terror y poder. La multitud se estremeció. La luz de Ana era un faro en la oscuridad, y la tensión se apoderó de todos. «¿Qué significa esto? ¿Quién eres realmente?», pensó Sara, sintiendo que la base de su realidad se tambaleaba. La angustia y la confusión estaban a la vista, y la pregunta crucial flotó en el aire. ¿Qué había detrás de esa luz? Esto es más grande de lo que creemos», murmuró Beatriz, su voz llena de asombro y miedo. Las revelaciones crecían como un monstruo en la sombra, y el futuro se volvía más incierto. Sara estaba atrapada entre el horror y una posible salvación. La verdad latía,
oscura y temida en el trasfondo de sus corazones. Una nueva sombra se cernía sobre ellos, mientras una pregunta aterradora crecía en su mente. ¿Qué destino les aguardaba a todos ellos? La noche se sumía en confusión, y la vida de cada uno de ellos estaba por cambiar. Pero nadie sabía cuán devastador sería el desenlace. La verdad seguía escapando, y el tiempo se agotaba. Justo cuando la luz de Ana iluminaba el campo, y todos sentían que la verdad estaba a punto de revelarse, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la selva. El gruñido de algo enorme y aterrador, como un animal ancestral despertando, hizo temblar la tierra bajo sus pies. Las misioneras miraron a su alrededor, atemorizadas. «¿Qué es eso?», murmuró Beatriz, aferrándose a Sara, mientras el grupo de hombres comenzaba a retroceder, sus rostros ocultos por la preocupación. «No», gritó Ana, sus ojos fijados en la dirección del ruido. Su voz temblaba de terror. «No puede ser. No, ha llegado el momento». Todos se quedaron paralizados, la atmósfera cargada de una intriga que escalaba por cada rincón del campo. De repente, una horda de sombras emergió del espeso follaje, como si el propio bosque estuviera revelándose. Eran figuras esqueléticas, seres delgados que salían de entre los árboles, con rostros vacíos y ojos que parecían. «¡Rápido!», ordenó uno de los hombres, levantando su arma. La confusión estalló. Gritos de pánico llenaron el aire mientras las misioneras y los hombres intentaban organizarse, armándose contra la aparición de esa criatura sudada que parecía estar viva y muerta a la vez. Sara, paralizada por la imagen que se presentaba ante ella, sintió como si el corazón le estallara. Ella miró a Ana, buscando respuestas en su rostro descompuesto. La luz que emanaba del orbe comenzó a parpadear, iluminando las caras aterrorizadas de sus compañeras. «¿Qué estaban haciendo?», se preguntó, recordando las advertencias del desconocido. ¿Era esto parte de la misión? ¿Eran realmente los salvadores? Pero en un instante, la verdadera naturaleza de Ana se reveló. Una sonrisa torcida, llena de un horror imposible de ocultar, apareció en su rostro. La luz del orbe creció intensamente, sus ojos centelleando con algo más que poder, con un frenesí de control. «Son todos míos», gritó con una risa maníaca que resonó como el eco de una maldición. Todos retrocedieron, horrorizados, mientras comprendían que la elegida no era más que una manipuladora, una hechicera disfrazada de misionera. Marta, que había estado observando a Ana en silencio, se atrevió a dar un paso al frente. «Ana, esto no está bien. No puedes controlar a los demás de esta manera». Pero el grito de Marta fue ahogado por la risa de Ana, alzando el orbe hacia el cielo, que ahora estalló en destellos de luz y sombras, en una lucha por apoderarse del aire. «Lo he estado preparando durante tanto tiempo. Ustedes son solo peones en este juego. Nunca estuvieron destinados a salvar a nadie». Sara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído y defendido se desvaneció. ¿Era Ana el verdadero monstruo de su misión? Y de repente comprendió, por su parte, que tenían que unirse, porque ese espectáculo de terror era solo el comienzo. Las criaturas se abalanzaron sobre el grupo, y en un instante el caos estalló. Gritos resonaban, los hombres intentaban contener a las sombras, mientras las misioneras luchaban en la oscuridad. Pero en medio de todo este alboroto, Sara dio un paso adelante, su voz atravesando el caos. «Ana, esto no puede ser. Lucha contra esto. Tienes el poder de detenerlo». Pero Ana, extasiada por el poder, solo podía reír, y su risa resonó como un eco aterrador en la noche. «No quiero detenerlo. Este es el comienzo». El suelo temblaba, y el aire se llenaba de desesperación. Mientras las sombras se cernían sobre ellas, Sara se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar.
Una conmoción recorrió su cuerpo, el terror y la rabia conviviendo en su interior. ¿Podría todavía haber esperanza dentro de este caos? Con la luz del orbe pulsando y las criaturas acercándose, el futuro se tornó sombrío. Nadie sabía realmente qué harían a continuación. El abismo se acercaba, y la verdad, tan aterradora, ya no parecía una opción, sino un destino inevitable. La pregunta que retumbaba en la mente de todos era si alguna vez podrían recuperar la luz que había sido robada de sus corazones, y si Ana era aún capaz de ver su propio reflejo en el abismo. Justo cuando la luz de Ana iluminaba el campo y todos sentían que la verdad estaba a punto de revelarse, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la selva. Un rumor de algo enorme y aterrador, como un animal ancestral despertando, hizo temblar la tierra bajo sus pies. Las misioneras miraron a su alrededor, atemorizadas. «¿Qué es eso?», murmuró Beatriz, aferrándose a Sara, mientras el grupo de hombres comenzó a retroceder, con expresiones de preocupación en sus rostros ocultos. «No», gritó Ana, sus ojos fijos en la dirección del ruido. Su voz temblaba de terror. «No puede ser. No ha llegado el momento». Todos se quedaron paralizados, la atmósfera cargada de una intriga que escalaba por cada rincón del campo. De repente, una horda de sombras emergió del espeso follaje, como si el propio bosque estuviera revelándose. Eran figuras esqueléticas, seres delgados que salían de entre los árboles, con rostros vacíos y ojos que parecían devorar la luz. «¡Rápido!», ordenó uno de los hombres, levantando su arma. La confusión estalló. Gritos de pánico llenaron el aire mientras las misioneras y los hombres intentaban organizarse, armándose contra la aparición de esas criaturas sobrenaturales que parecían estar vivas y muertas al mismo tiempo. Sara, paralizada por la imagen que se presentaba ante ella, sintió como si el corazón le estallara. Miró a Ana, buscando respuestas en su rostro descompuesto. La luz que emanaba del orbe comenzó a parpadear, iluminando las caras aterrorizadas de sus compañeras. «¿Qué estaban haciendo?», se preguntó, recordando las advertencias del desconocido. ¿Era esto parte de la misión? ¿Eran realmente los salvadores? Pero de repente, la verdadera naturaleza de Ana se reveló. Una sonrisa torcida, llena de horror, apareció en su rostro. La luz del orbe creció intensamente, sus ojos brillando con un frenesí de poder. «Son todos míos», gritó con una risa maníaca que resonó como el eco de una maldición. Todos retrocedieron, horrorizados, mientras comprendían que la elegida no era más que una manipuladora, una hechicera disfrazada de misionera. Marta, que había estado observando a Ana en silencio, se atrevió a dar un paso al frente. «Ana, esto no está bien. No puedes controlar a los demás de esta manera». Pero la voz de Marta fue ahogada por la risa de Ana. Ella levantó el orbe hacia el cielo, que ahora estalló en destellos de luz y sombras, en una lucha por apoderarse del aire. «Lo he estado preparando durante tanto tiempo. Ustedes son solo peones en este fuego. Nunca estuvieron destinados a salvar a nadie». Sara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído y defendido se desvaneció. ¿Era Ana el verdadero monstruo de su misión? Y de repente comprendió que tenían que unirse, porque ese espectáculo de terror era solo el comienzo. Las criaturas se abalanzaron sobre el grupo, y en un instante el caos estalló. Gritos resonaban, los hombres intentaban contener a las sombras, mientras las misioneras luchaban en la oscuridad. Pero en medio de todo este alboroto, Sara dio un paso adelante, su voz atravesando el caos. «Ana, esto no puede ser. Lucha contra esto. Tienes el poder de detenerlo». Pero Ana,
extasiada por el poder, solo podía reír, y su risa resonó como un eco aterrador en la noche. No quiero detenerlo. Este es el comienzo. El suelo temblaba, y el aire se llenaba de desesperación. Mientras las sombras se cernían sobre ellas, Sara se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. Una conmoción recorrió su cuerpo. El terror y la rabia conviviendo en su interior. ¿Podría todavía haber esperanza dentro de este caos? Con la luz del orbe pulsando y las criaturas acercándose, el futuro se tornó sombrío. Nadie sabía realmente qué harían a continuación. Entonces, una sombra gigante emergió del bosque, con una presencia que hizo que incluso las criaturas se detuvieran. Era un ser antiguo, una figura que parecía haber despertado de un sueño profundo, con una mirada que penetraba el alma. En un instante de calma tensa proclamó en un lenguaje oscuro: «He venido a reclamar lo que es mío». La revelación golpeó como un relámpago, y todos sintieron que la sangre se les helaba. ¿Qué significaba esto? Sara se dio cuenta, horrorizada, de que Ana no era la única con un poder oscuro. ¿Qué se había desatado? Hubo un silencio absoluto. Una esperanza casi extinguida se encarnó en el aire. Ante la inminente catástrofe, la pregunta crucial era: ¿quién estaba verdaderamente al mando ahora? Justo cuando la luz de Ana iluminaba el campo y todos sentían que la verdad estaba a punto de revelarse, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la selva. Un rugido de algo enorme y aterrador, como si un antiguo depredador estuviera despertando, hizo temblar la tierra bajo sus pies. Las misioneras miraron a su alrededor, atemorizadas. «¿Qué es eso?», murmuró Beatriz, aferrándose a Sara, mientras el grupo de hombres comenzaba a retroceder, con expresiones de preocupación en sus rostros ocultos. «No», gritó Ana, sus ojos fijos en la dirección del ruido. Su voz temblaba de terror. «No puede ser. No ha llegado el momento». Todos se quedaron paralizados, la atmósfera cargada de una intriga que escalaba por cada rincón del campo. De repente, una horda de sombras emergió del espeso follaje, como si el propio bosque estuviera revelándose. Eran figuras esqueléticas, seres delgados que salían de entre los árboles, con rostros vacíos y ojos que parecían devorar la luz. «Rápido», ordenó uno de los hombres, levantando su arma. La confusión estalló. Gritos de pánico llenaron el aire mientras las misioneras y los hombres intentaban organizarse, armándose contra la aparición de esas criaturas sobrenaturales que parecían estar vivas y muertas al mismo tiempo. Sara, paralizada por la imagen que se presentaba ante ella, sintió como si el corazón le estallara. Miró a Ana, buscando respuestas en su rostro descompuesto. La luz que emanaba del orbe comenzó a parpadear, iluminando las caras aterrorizadas de sus compañeras. «¿Qué estaban haciendo?», se preguntó, recordando las advertencias del desconocido. ¿Era esto parte de la misión? ¿Eran realmente los salvadores? Pero de repente, la verdadera naturaleza de Ana se reveló. Una sonrisa torcida, llena de horror, apareció en su rostro. La luz del orbe creció intensamente, sus ojos brillando con un frenesí de poder. «Son todos míos», gritó con una risa maníaca que resonó como el eco de una maldición. Todos retrocedieron horrorizados, mientras comprendían que la elegida no era más que una manipuladora, una hechicera disfrazada de misionera. Marta, que había estado observando a Ana en silencio, se atrevió a dar un paso al frente. «Ana, esto no está bien. No puedes controlar a los demás de esta manera». Pero la voz de Marta fue ahogada por la risa de Ana. Ella levantó el orbe hacia el cielo, que ahora estalló en destellos de luz y sombras, en una lucha por apoderarse del aire. «Lo he estado preparando durante tanto tiempo. Ustedes son solo peones en este juego.
nunca estuvieron destinados a salvar a nadie. Sara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído y defendido se desvaneció. ¿Era Ana el verdadero monstruo de su misión? Y de repente comprendió que tenían que unirse, porque ese espectáculo de terror era solo el comienzo. Las criaturas se abalanzaron sobre el grupo, y en un instante el caos estalló. Gritos resonaban. Los hombres intentaban contener a las sombras, mientras las misioneras luchaban en la oscuridad. Pero en medio de todo este alboroto, Sara dio un paso adelante, su voz atravesando el caos. «Ana, esto no puede ser. Lucha contra esto. Tienes el poder de detenerlo». Pero Ana, extasiada por el poder, solo podía reír, y su risa resonó como un eco aterrador en la noche. «No quiero detenerlo. Este es el comienzo». El suelo temblaba, y el aire se llenaba de desesperación. Mientras las sombras se cernían sobre ellas, Sara se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. Una conmoción recorrió su cuerpo, el terror y la rabia conviviendo en su interior. ¿Podría todavía haber esperanza dentro de este caos? Con la luz del orbe pulsando y las criaturas acercándose, el futuro se tornó sombrío. Nadie sabía realmente qué harían a continuación. Entonces una sombra gigante emergió del bosque, con una presencia que hizo que incluso las criaturas se detuvieran. Era un ser antiguo. Una figura que parecía haber despertado de un sueño profundo, con una mirada que penetraba el alma. En un instante de calma tensa, proclamó en un lenguaje oscuro: «He venido a reclamar lo que es mío». La revelación golpeó como un rayo, y todos sintieron que la sangre se les helaba. ¿Qué significaba esto? Sara se dio cuenta, horrorizada, de que Ana no era la única con un poder oscuro. Al darse cuenta de esto, una de las sombras de repente se lanzó hacia adelante, y el ser antiguo alargó su mano, deteniéndola en seco. Las criaturas, en un giro sorprendente, comenzaron a desvanecerse en el aire, como si algo los estuviera absorbiendo. Sara miró a su alrededor y vio que cada misionera, cada hombre armado, quedaba atrapado en una especie de trance. Fue entonces cuando un nuevo grito emergió de Ana. «No lo entienden. Él es el responsable. Él es el que nos manipuló a todas». La incredulidad llenó el aire. El ser antiguo dejó escapar una risa profunda y retumbante. «No soy su enemigo, pero cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en este teatro de sombras. La verdadera lucha está lejos de culminar». Sara sintió que el suelo se movía nuevamente, pero esta vez más fuerte. La tierra necesitaba decidir su lealtad. Era como si el mundo entero en el que había venido a sanar comenzara a partirse en dos. Tensión, miedo y una palabra pesada flotaban en el aire: elección. Los ojos de todos estaban fijos en Ana, mientras su risa se tornaba amarga, llena de un dolor antiguo. Los susurros de traición y secretos olvidados llenaron la atmósfera. ¿Qué significaba esto? ¿Quién era realmente Ana? ¿Y cuál era su conexión con el ser antiguo? Las dudas crecieron en el pecho de Sara, mientras el destino de todos pendía de un hilo. La verdad estaba por revelarse, y el tiempo se agotaba. ¿Estaba lista para enfrentarla, o el momento había llegado para todos ellos? Justo cuando la luz de Ana iluminaba el campo y todos sentían que la verdad estaba a punto de revelarse, un estruendo ensordecedor resonó desde el fondo de la selva, un rugido de algo enorme y aterrador, como si un antiguo depredador estuviera despertando, hizo temblar la tierra bajo sus pies. Las misioneras miraron a su alrededor, atemorizadas. «¿Qué es eso?», murmuró Beatriz, aferrándose a Sara, mientras el grupo de hombres comenzaba a retroceder, con expresiones de preocupación en sus rostros ocultos. «No,
gritó Ana, sus ojos fijos en la dirección del ruido. Su voz temblaba de terror. No puede ser, no ha llegado el momento. Todos se quedaron paralizados, la atmósfera cargada de una intriga que escalaba por cada rincón del campo. De repente, una horda de sombras emergió del espeso follaje, como si el propio bosque estuviera revelándose. Eran figuras, esqueléticas, seres delgados que salían de entre los árboles, con rostros vacíos y ojos que parecían devorar la luz. «¡Rápido!», ordenó uno de los hombres, levantando su arma. La confusión estalló. Gritos de pánico llenaron el aire mientras las misioneras y los hombres intentaban organizarse, armándose contra la aparición de esas criaturas sobrenaturales que parecían estar vivas y muertas al mismo tiempo. Sara, paralizada por la imagen que se presentaba ante ella, sintió como si el corazón le estallara. Miró a Ana, buscando respuestas en su rostro descompuesto. La luz que emanaba del orbe comenzó a parpadear, iluminando las caras aterrorizadas de sus compañeras. ¿Qué estaban haciendo?, se preguntó, recordando las advertencias del desconocido. ¿Era esto parte de la misión? ¿Eran realmente los salvadores? Pero de repente, la verdadera naturaleza de Ana se reveló. Una sonrisa, torcida, llena de horror, apareció en su rostro. La luz del orbe creció intensamente, sus ojos brillando con un frenesí de poder. «Son todos míos», gritó con una risa maníaca que resonó como el eco de una maldición. Todos retrocedieron, horrorizados, mientras comprendían que la elegida no era más que una manipuladora, una hechicera disfrazada de misionera. Marta, que había estado observando a Ana en silencio, se atrevió a dar un paso al frente. «Ana, esto no está bien, no puedes controlar a los demás de esta manera». Pero la voz de Marta fue ahogada por la risa de Ana. Ella levantó el orbe hacia el cielo, que ahora estalló en destellos de luz y sombras, en una lucha por apoderarse del aire. «Lo he estado preparando durante tanto tiempo. Ustedes son solo peones en este juego. Nunca estuvieron destinados a salvar a nadie». Sara sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído y defendido se desvaneció. ¿Era Ana el verdadero monstruo de su misión? Y de repente comprendió que tenían que unirse, porque ese espectáculo de terror era solo el comienzo. Las criaturas se abalanzaron sobre el grupo, y en un instante el caos estalló. Gritos resonaban. Los hombres intentaban contener a las sombras mientras las misioneras luchaban en la oscuridad. Pero en medio de todo este alboroto, Sara dio un paso adelante, su voz atravesando el caos. «Ana, esto no puede ser. Lucha contra esto. Tienes el poder de detenerlo». Pero Ana, extasiada por el poder, solo podía reír, y su risa resonó como un eco aterrador en la noche. «No quiero detenerlo. Este es el comienzo». El suelo temblaba, y el aire se llenaba de desesperación. Mientras las sombras se cernían sobre ellas, Sara se dio cuenta de que su lucha estaba lejos de terminar. Una conmoción recorrió su cuerpo, el terror y la rabia conviviendo en su interior. ¿Podría todavía haber esperanza dentro de este caos? Con la luz del orbe pulsando y las criaturas acercándose, el futuro se tornó sombrío. Nadie sabía realmente qué harían a continuación. Entonces, una sombra gigante emergió del bosque, con una presencia que hizo que incluso las criaturas se detuvieran. Era un ser antiguo, una figura que parecía haber despertado de un sueño profundo, con una mirada que penetraba el alma. En un instante de calma tensa, proclamó en un lenguaje oscuro: «He venido a reclamar lo que es mío». La revelación golpeó como un rayo, y todos sintieron que la sangre se les helaba. ¿Qué significaba esto? Sara se dio cuenta, horrorizada, de que Ana no era la única con un poder oscuro. Al darse cuenta de esto, una de las sombras, de repente, se lanzó hacia adelante
y el ser antiguo alargó su mano, deteniéndola en seco. Las criaturas, en un giro sorprendente, comenzaron a desvanecerse en el aire, como si algo los estuviera absorbiendo. Sara miró a su alrededor y vio que cada misionera, cada hombre armado, quedaba atrapado en una especie de trance. Fue entonces cuando un nuevo grito emergió de Ana. «No lo entienden. Él es el responsable. Él es el que nos manipuló a todas». La incredulidad llenó el aire. El ser antiguo dejó escapar una risa profunda y retumbante. «No soy su enemigo, pero cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en este teatro de sombras. La verdadera lucha está lejos de culminar». Sara sintió que el suelo se movía nuevamente, pero esta vez más fuerte. La tierra necesitaba decidir su lealtad. Era como si el mundo entero en el que había venido a sanar comenzara a partirse en dos. Tensión, miedo y palabra pesada flotaban en el aire. Elección. Los ojos de todos estaban fijos en Ana, mientras su risa se tornaba amarga, llena de un dolor antiguo. Los susurros de traición y secretos olvidados llenaron la atmósfera. Las misioneras comenzaron a murmurar entre ellas, una mezcla de dudas y temores. ¿Era Ana realmente una víctima? ¿O había estado en el centro de todo desde el principio? En ese momento, el ser antiguo se acercó a Ana, extendiendo su mano, y la luz del orbe brilló con fuerza. «Tú eres la llave, pero recuerda, cada poder tiene su precio». Ana, ahora con lágrimas en los ojos, susurró, «No sé qué hacer». Fue entonces cuando Sara sintió un golpe en el corazón. Esa debilidad, ese miedo que se reflejaba en Ana, le recordó algo que había estado enterrado en su propio ser. «Ana, no», gritó Sara, mientras avanzaba. «No dejes que te controle. No eres solo un peón». Pero antes de que pudiera llegar a ella, un relámpago iluminó el cielo, y el orbe explotó en 1000 fragmentos. Una onda de energía los lanzó a todos al suelo. El caos se detuvo. Todo quedó en un silencio inexplicable. Y mientras el polvo se asentaba, se escuchó un eco. «He estado aquí todo el tiempo. Ustedes no comprenden. Yo soy el secreto. Todo lo que han vivido, todo lo que han creído, está ligado a mí». Sara sintió que el tiempo se detenía. La verdad que temía comenzó a despejarse. Mientras la multitud recobraba la compostura, se dio cuenta de que el ser antiguo no era solo un ser. Era parte de todos ellos, un lazo que habían ignorado, un poder en el que todos habían estado implícitos, más allá de la fe o el miedo. «¿Qué hemos hecho?», murmuró Beatriz. Y el susurro era una pregunta que retumbaba en todos. Desde lo más profundo de su ser, Sara comprendió que la misión había sido solo el principio de un juego mucho más oscuro. La elección ahora era suya, y con esa elección llegaría una verdad que nadie podría prever.